Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la razón que nos convoca día tras día para buscar ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Jonás, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Jonás nos encontramos con una actitud diferente de parte del profeta, quien ya había experimentado la desobediencia, quien ya había experimentado el abandono de la misión que le había sido encomendada y también quien ya había experimentado a un Dios que protege, que hizo un milagro para salvar su vida. La palabra del Señor vino entonces por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. La primera vez él desobedeció y se fue para otro lugar, pero ahora ya había aprendido a confiar y a obedecer y se fue a la ciudad que Dios lo había mandado. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Versículo 4. Jonás se fue internando en la ciudad. La recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. La predicación estaba dando su fruto. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. La gente se estaba arrepintiendo y aprovechando la oportunidad que Dios había enviado a través del profeta. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó del trono, se quitó su manto real, hizo duelo, se cubrió de ceniza y mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Hasta el rey asume la posición de reconocer y asume su liderazgo de invitar a su comunidad para reconocer la necesidad que tienen de Dios y la conversión de sus caminos pecaminosos hacia los caminos de Dios. El versículo 9, el rey dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Porque el propósito de los mensajes de Dios no son destruir, sino salvar. Este tema no es entendido por algunos y también le costó entender a Jonás, como veremos en el capítulo de mañana. Cuando Dios envía un mensaje de amonestación, una advertencia de juicio, sus mensajes de juicio son condicionales, así también como sus promesas de prosperidad y de bendición son condicionales. Si las personas aceptan el mensaje de amonestación, de advertencia, y se convierten, Dios cambia de parecer. Pero en realidad Dios no cambia de parecer. Él está diciendo: esto les va a pasar si ustedes persisten en el camino. Como ellos no persisten porque cambian, porque reconocen, porque sus vidas son transformadas, entonces ellos evitan la consecuencia que tendría su conducta. Y Dios, quien advirtió de las consecuencias de su conducta, entonces tampoco aplica las consecuencias de la misma. Y así como las promesas de Dios también son condicionales,
También las advertencias o amonestaciones de juicio son condicionales. El mensaje del Señor es claro: yo no quiero la muerte del que muere. Jonás se va a sentir un poco incómodo porque como que se molestó que al final Dios no cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Él envió a Jonás allí a llevar una misión de salvación, de restauración. Eso es lo que Dios quería. Si no aceptaban, serían destruidos. Pero como aceptaron, la salvación llegó a esa casa. Insisto, Dios no quiere destruir. Dios quiere salvar. Él no busca destruir. Él busca salvar. Cuando advierte, busca salvar. Y cuando promete prosperidad y bendiciones, busca salvar. Algunos se pierden en su prosperidad y otros se salvan en su infortunio porque utilizan la desgracia como un llamado de Dios, reconocen la necesidad que tienen de Él y se convierten en sus caminos. Amigos, nosotros somos el Jonás que tiene que llevar el mensaje de Dios, pero nosotros también somos los ninivitas que tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da y convertirnos de nuestros malos caminos y volver. La conversión es volver a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, al camino que un día transitamos, de vínculo permanente con Dios, de amor, de fidelidad, de respeto, de obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Somos el Jonás que cumple una misión para salvar. Somos el ninivita que acepta la salvación y la oportunidad que Dios le da. Somos las dos cosas: el ninivita que necesita ser salvado y el Jonás que necesita compartir la salvación. ¿Hasta qué punto, en qué dimensión nos reconocemos ninivitas para permitir que Dios nos salve? ¿Y hasta qué punto nos reconocemos Jonás para permitir que Él nos use para salvar? Salvados para salvar, bendecidos para bendecir. Esta es una oportunidad de oro que el cielo nos concede y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por eso yo quiero invitarte de corazón a que como ninivita reconozcamos y aceptemos la salvación que necesitamos. Y como Jonás, compartamos y proclamemos con fidelidad la salvación que otros están necesitando, para que unos y otros, ellos y nosotros y ellos, todos, podamos cumplir el propósito de aquel que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora los invito a buscar a Dios en oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque no nos dejaste librados a nuestra suerte de perdición ni a nuestro capricho de pecado. Nos buscaste para salvarnos. Enviaste a un Jonás que llegó a nuestra vida con tu mensaje de salvación. Y ahora nos pides que nosotros llevemos ese mismo mensaje a aquellos que aún no la han alcanzado. Señor, queremos ser ninivitas rescatados y queremos ser Jonás rescatadores. Queremos recibir la salvación y compartirla. Bendícenos, condúcenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por la compañía. Espero que pasen un muy buen día. Que Dios les bendiga en todo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.